Saludos amigos, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Estamos aquí con Fran Olivares, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la Secretaría General de esa organización política. Como siempre, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62, y nos pueden seguir también a través de nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Fran, saludos, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por recibirme en este espacio. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Contento de estar aquí. Bueno, bien. Bueno, Fran, el Partido de la Liberación Dominicana está inmerso en la organización de su 10º Congreso. No sé si ya lo bautizaron, si tiene nombre, pero está inmerso en este proceso. ¿Cómo marcha esto? Porque tengo entendido que se fijó la fecha para el mes de julio, es decir, el mes entrante. Así es. ¿Cómo están los trabajos? ¿Qué tanto se ha avanzado en la organización de este evento partidario? Claro, bueno, el partido ha ido avanzando en ese proceso. Lo que se hizo fue adelantar la fecha, porque en condiciones normales habríamos tenido que hacer este congreso en octubre, entonces cuando se cumplían los 4 años de haberse realizado el anterior, pero en las condiciones que está el partido, que necesita tomar acciones ante el resultado electoral, bueno, era lo correcto adelantar el congreso. Y en un principio se iba a iniciar el 30 de junio, el domingo próximo, coincidiendo con el natalicio del profesor Juan Bosch, pero por situaciones operativas y del local donde se va a realizar, se movió para el domingo 7 de julio, que es cuando se va a aperturar. Hay una intención que yo apoyo, que es que se le nombre 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, honrando al secretario general ad vitam del partido y también reconociendo que él mismo fue un propulsor de muchas de las transformaciones del partido, pero quedó en manos de la comisión organizadora que encabeza Cristina Lizardo esa decisión. Ese proceso se va a extender por 120 días, donde vamos a discutir los estatutos, vamos a discutir los temas comunicacionales del partido, la línea política, la línea organizativa y electoral, todos los aspectos que tienen que ver con la vida del partido, como es normal en estos congresos, y culminaremos con la elección de una nueva Secretaría General, a la que aspiro, de un nuevo comité político y también de una nueva presidencia del partido. Ese es el propósito de este congreso. En este debate, estas discusiones, ¿qué perspectiva hay de que haya realmente transformación en el PLD en función de ajustar este partido a la realidad de hoy? Es que hay una voluntad clara de que eso sea, de que eso suceda. Nosotros somos conscientes de que la población nos dio un mensaje en julio del 2020 con el resultado electoral y nos reiteró ese mensaje hasta cierto punto en el 2024 con los resultados de mayo pasado. Y hay un deseo de todos los PLDistas de tomar medidas, algunas de las cuales ya se han acordado, porque hay que rescatar muchas cosas de los congresos pasados. El 8º Congreso, el 9º Congreso que se dedicó a José Joaquín Vidó Medina, fueron discusiones muy ricas que implementamos muchas de las acciones, pero otras no. Y en este contexto también discutir sobre qué nuevas cosas podemos implementar para revitalizar el partido. Creo que todo el que está en el PLD hoy tiene esa convicción, desea hacer ese trabajo y lo que necesitamos es definir un plan para eso. Perdóname, Jiménez, es operativo tener un comité central con tanta gente e igual un comité político con tanta gente. Bueno, el comité político de nuestro partido está en el estándar de los demás partidos del sistema, en realidad. Lo que hay es que dotarlo de herramientas para que pueda hacer mejor su trabajo. Yo soy de los que aspira, como secretario general, a que la Secretaría General dote al comité político de herramientas de monitoreo, de herramientas de análisis estratégico, de seguimiento a lo que se acuerda ahí, no solo que sea una reunión donde se discutan temas, sino también que de ahí salga un plan de trabajo para cada mes, para cada trimestre, para cada semestre del año, donde podamos hacer un trabajo no solo en lo político, sino también en lo electoral. Yo critico que el partido mantiene solamente el trabajo electoral en el momento de la campaña, cuando en realidad debería ser constante, porque tan pronto termina un proceso electoral, se comienza a pensar en el siguiente. Sí, pero tengo entendido que hay un mandato fundamentalmente al Comité Central para determinar si se mantiene la membresía actual o si se reduce. Claro, lo que... Tanto el Comité Político, el Comité Central como el Comité Político. Eso se discutirá en el Congreso. Si se habrán propuestas, seguro, en términos de
transformar la parte estatutaria, que irán en ese sentido. Algunos propondrán que se amplíe, otros que se reduzcan, algunos que se quede igual. Eso se queda sujeto a la votación y a la discusión de los organismos del partido, porque hay que recordar que el PLD es un partido de organismos. Cada comité de base, cada comité intermedio, el comité central discutirán los temas y subirán las propuestas luego, que serán sometidas a votación, y la que gane es la que es. Ahora bien, en la reunión pasada del comité central, el presidente del partido reconoció una realidad. El que está en el comité central hoy tiene un compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana, quiere estar en el Partido de la Liberación Dominicana, estuvo en el PLD en su momento más difícil, y nosotros tenemos que reconocer esa lealtad. Entonces lo que se ha hecho es dar la oportunidad a todo el que está en el comité central que confirme si quiere seguir en el PLD, y en ese caso en qué tareas se observa participando. Y yo creo que eso es sano, porque hay que entender que en una organización que ha estado sometida a tantos ataques, el que se ha mantenido firme merece reconocimiento. No obstante, se sometería a una elección. En ese caso, los que ya somos parte del Comité Central, la propuesta es que seamos confirmados. Eso, claro está, lo aprueba el Congreso cuando se ha sometido a votación. En el caso del Comité Político, no. El Comité Político se sometería completo a votación en los términos que establece los estatutos, que es que se elige en el Comité Central, y la Secretaría General y la Presidencia también se someterían a una votación, que lo que puede variar ahí es quiénes lo eligen. Ahora mismo... ¿Pero por qué no el mismo tratamiento con el comité político? El comité político siempre ha sido elegido por el comité central, eso se va a mantener. Secretaría General sí está en los estatutos que lo elija la matrícula completa del partido, pero en el año 2021, por la situación de la pandemia, se permitió que lo eligiera el comité central. Ahora podrán surgir otras propuestas, habrá que ver qué aprueba el Congreso. Bueno, en los discursos políticos de cada uno de los partidos políticos uno no siente diferencia entre un partido y otro. Realmente a veces las opciones electorales en consecuencia se vuelven difíciles porque uno no nota diferencia. ¿En qué podría diferenciarse o establecer algunas diferencias de su contenido, sus planteamientos, el PLD respecto a los otros partidos? Yo creo que los demás partidos lo que hicieron fue querer parecerse al PLD por el gran éxito que tuvimos durante 16 años. Al final del día todos han adoptado nuestras posturas de desarrollo económico, de colaboración público-privada para lograr el impulso a la economía, de entender que en lo macro tenemos que crecer para poder luego tener inversiones, también en la inversión social. Todas esas son líneas de trabajo que el PLD mantiene y que a mi juicio los demás han querido imitar, y hay que entender que es porque ha sido exitoso. Entonces, el PLD sí tiene una tarea de, más que enfocarse solamente en el legado de lo que hicimos, que es muy importante, presentar al electorado con una opción de futuro. Es decir, cuál es nuestro compromiso con las políticas medioambientales, por ejemplo, que la hemos tenido en el pasado, pero quizás ahora son más importantes. Sí. ¿Cuál es nuestro compromiso incluso con la misma protección social, si esto lo vamos a ampliar? Si adoptamos la renta básica universal de la que se habla en muchos países, o si nos enfocamos más en el desarrollo del sector del empleo. Nuestra visión también de la voracidad del Estado en términos de la reforma fiscal. Sabemos que el Estado requiere de impuestos, pero eso tiene que enfocarse sin que afecte el desarrollo económico. Es decir, en ese aspecto yo creo que el PLD tiene unas discusiones que llevar al interno que van muy a tono con el progresismo, que van muy a tono con las políticas de desarrollo económico que ya conocemos, que ya hemos visto, y que lo que profundizarían los cambios que nosotros mismos propusimos cuando fuimos gobierno. Sí. Bueno, para concluir el tema en el aspecto organizativo, tengo entendido que algunos miembros del Comité Central han presentado renuncia. En caso de que se decida mantener el mismo número de miembros del Comité Central, ¿cuál sería el mecanismo de elección que operaría? ¿Sería voto universal de las bases o solamente a nivel de los comités, de los responsables del comité de base, comité intermedio? En el caso de las plazas que se aperturen para el Comité Central, hay dos formas de elección. Dependerá si es una plaza local, que ese es un tipo, o si es una plaza nacional. Cuando son plazas nacionales, todos los miembros del partido tienen derecho a votar por ese miembro o miembro del Comité Central. Y en el caso de lo local, tendría que ser de la localidad que se establezca.
Entonces, ahí dependerá cuál va a ser el proceso que se utilizará para sustituir esas plazas. Pero definitivamente será en un proceso democrático donde se permitirá la participación de todo el que aspira, que ya hay algunos que han ido mostrando su aspiración al Comité Central, y eso es bueno, porque significa que hay un interés de una militancia de elevar su capacidad, de tener otro nivel de dirigencia y de participar en el Comité Central, que para mí lo más importante es que el Comité Central tenga un plan de trabajo, que a ese plan de trabajo desde la Secretaría General le demos seguimiento y que tengan las herramientas también para hacer una oposición de calidad, porque ya se nos dijo que se acabó la oposición light. Entonces, para hacer oposición de verdad, los miembros del Comité Central deben tener las herramientas comunicacionales, técnicas, de investigación para hacer ese trabajo. Bien, en las elecciones que ahora que pasaron más las anteriores, lo que se va evidenciando es un desinterés de la población por los partidos políticos y sus discursos electorales, a juzgar por los niveles de abstención. ¿No es esto como una condena a esta falta de renovación de los partidos políticos? Porque si todos se parecen, todos me resultan igual, no veo contenido de ninguna manera que me diferencie, no voto por ninguno. Es un reto para los partidos políticos, claro, este es un mensaje para los partidos políticos. Yo veo las encuestas, veo 40% de la población que no le interesa la política, entre comillas, pero en realidad yo creo que no les interesan los partidos que ven o los políticos que ven, pero la política sí les interesa porque les preocupa la situación del tránsito, les preocupa la situación de los precios de la canasta básica, les preocupa el curso de los programas y las inversiones públicas. Bueno, es un reto y un riesgo también para los partidos políticos. Es un riesgo porque pudiese surgir una figura populista que, ¿verdad?, se meta en esa molestia que existe y surja como un cierto... Venezuela, claro, ya hemos visto el mismo Salvador, lo mismo que pasó en Argentina también, que aunque con partidocracia, al final de cuentas se impuso una figura con su discurso. Entonces, el reto está en que los partidos no solamente logremos transformarnos o reinventarnos, sino también hacer una política para el siglo XXI, porque lo que se hace ahora en muchos casos es de otra época, de un romanticismo político que ya no existe, de una confrontación hasta bilateral entre dos bloques geopolíticos, pero que también tenían su reflejo aquí en términos ideológicos, que ya no se da, y eso los partidos tenemos que entenderlo, renovarnos, transformarnos, y los políticos también tenemos que hacerlo. Tenemos que ser más genuinos, conectar de una mejor manera, comunicar de una mejor manera, y yo creo que hay mucho talento en el PLD para eso. Sí. Bueno, Fran, tú aspiras a la Secretaría General del partido. Si eres uno de los aspirantes a este puesto muy estratégico dentro de cualquier organización política. Ahora bien, ¿qué te plantearía para tratar de ver, no solamente de implementar de lo que salga de este proceso de revisión, de análisis autocrítico de lo que pasó en las pasadas elecciones, pero fundamentalmente para tratar de despejar esa impresión que se ha causado en gran parte del electorado de que el PLD es un partido corrupto? Hay que trabajar en 5 líneas concretas en el Partido de la Liberación Dominicana. La primera es la parte comunicacional. Hay un trabajo que hay que hacerle a la marca para quitar de encima ese estigma que nos han querido crear. Cuando uno ve la militancia del PLD, el 99,9% de nuestros dirigentes y militantes no tienen nada que ver con ninguna de las acusaciones que se han hecho. Y los demás, los que sí están, bueno, pues en justicia hay que probarles su inocencia o no, y ellos están ahí presentando sus postulados. Eso es lo primero que creo que hay que trabajar, y el partido tiene que invertir en la marca. No me refiero a que necesariamente haya que transformar algo o cambiar algo por pensar que ya no está actualizado, pero sí los estudios indicarán que hay que hacer, y para el partido eso debería ser prioridad. Lo segundo es que hay un trabajo político que hacer, un trabajo de conexión con la gente, de representar causas, de que el Partido de la Liberación Dominicana sirva para la población como un conducto para llevar a un cauce las causas que tiene. O sea, ¿qué le preocupa a la población? El Partido de la Liberación Dominicana tiene que poder representar esas preocupaciones. Pienso también que hay que hacer un trabajo con los grupos de interés. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que volver a conectar con las juntas de vecinos, tiene que volver a conectar con los clubes, tiene que conectar con las asociaciones, los gremios, de una manera productiva,
donde nuestra crítica esté presente, pero sea una crítica que permita construir también. Bueno, ¿qué proponemos como partido? Y también creo que hay un trabajo electoral importante que debe realizarse con transparencia. De nada me sirve a mí que tengamos una militancia en una base de datos de 2 millones de personas, cuando en la realidad, en los hechos, eso no es lo que yo logro movilizar. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse. Es mejor tener un partido más pequeño, pero de gente mucho más comprometida y que sea capaz de movilizar gente, o yo me sentiré bien viendo unos números grandes, aunque luego no se traduzcan en la parte electoral. Yo creo que hay que irse hacia lo primero. Y finalmente el PLD tiene que recuperar una marca que ha sido su marca desde su fundación, que es la formación política. Los círculos de estudio fueron icónicos en el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que hay oportunidad de recuperar los círculos de estudio utilizando tecnología y preparar a nuestra militancia para que sean los mejor formados, los que estén mejor formados políticamente y los que estén mejor formados para gobernar, que ha sido así en el pasado, ¿por qué no puede ser con miras al futuro? Pero también? se creó como una escuela política. Esta escuela, Claro. ¿qué resultado viene dando? Claro, hemos participado en una escuela política que yo creo que merece más inversión, mucha más inversión. El Partido de la Liberación Dominicana debería enfocar una mayor cantidad de sus recursos a la escuela de gobierno, de la que yo soy parte, de la que me toca dirigir, pero también al Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch, a la Escuela de Formación Municipal, que dirige la compañera Francis Jorge, que también ha hecho un excelente trabajo. Y en la medida que nos enfocamos en esa parte de formación, creo que es una manera también de atraer más jóvenes. Porque está estructurada la escuela o la enseñanza en términos, tiene unos, ¿cómo podemos decir? Aristas. Sí, tiene espacios. Ya tú dijiste lo de el tren gubernamental, algo de esto. Claro, el diseño que salió del 9º Congreso lo que plantea es que tengamos el Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch, como alta casa de estudios, que pueda realizar maestrías, que pueda realizar diplomados y certificarlos como alta casa de estudios. De ella dependen entonces la escuela de gobierno que yo dirijo, que está enfocada en formar para la gestión de gobierno. Como la administración pública. Exactamente, y está la escuela de gestión y formación municipal, que está para formar a todo el que esté en el ámbito municipal o el que quiera aspirar al ámbito municipal. Ya lo entendí. Bien. Y está la Secretaría de Formación Política, todo eso como parte de un solo conglomerado. La Secretaría de Formación Política, que tiene la parte del bochismo, todo lo que es la ideología del partido. Que entonces, también si se es crease, requisito. si se tratara de desempolvar los círculos de estudio que estaban basados en unos planteamientos X, ¿cómo encajaría en respecto de estas escuelas políticas y los círculos de estudios? Los círculos de estudio lo que le darían es un sentido de cuerpo a todo este conjunto de actividades formativas, y que eso conecte también con mi calidad como militante. Que eso tenga un reflejo en mi estatus como militante, como era antes y como está en los estatutos. Sí. Los estatutos plantean, por ejemplo, que si usted va a aspirar a un puesto electivo, debe haber pasado por algunas formaciones. Evidentemente, por las disposiciones del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, no es que eso sea un requisito que evite que una persona pueda aspirar, pero nosotros queremos ponerlo como un compromiso del que forma parte del PLD y que quiera aspirar por el PLD. Mejorar la calidad entonces del militante. Claro, porque es que los partidos políticos tienen esa tarea de servir de cierta especie de filtro para presentarle a la población su mejor oferta posible. Y además, al que aspire eso le beneficia. Porque si usted es un candidato a regidor y puede demostrar que se formó en compras y contrataciones, que se formó en administración municipal, que se preparó como vocero, una escuela de vocería que podemos formar también, que está entre mis propuestas, que se preparó en comunicación política, en comunicación para redes sociales, eso usted se lo lleva donde quiera que vaya, a cualquier puesto que vaya, o sea que le suma. Si el partido, en la medida que le suma a sus candidatos, yo creo que podemos tener un mejor resultado electoral en el 2028. El PLD acumula 4 reveses electorales en términos de, poco menos de 9 años. Me refiero a las elecciones municipales y a las elecciones nacionales. Abrin, ¿qué lectura le da a esta situación del PLD luego de haber sido un partido exitoso en términos de participación electoral, pero también en términos de gobernanza, de ejecución de gobierno? Claro, a los partidos hay que entender que cuando un partido pierde una elección quizás es una oportunidad para reinventarse. Si lo toma así no hay problema, porque los partidos como los equipos de béisbol ganan y pierden, pero al próximo certamen
se presentan, ¿verdad?, preparados para ganar otra vez. Entonces, en el caso del año 2020, yo creo que se sumaron muchos factores. Sí, pero han sido procesos donde han ido reduciendo drásticamente su votación. Sí, y yo creo que ahí está el reto de volver a reconectar con la gente, porque ¿qué pasa? En 16 años de gobierno, yo creo que el PLD se concentró mucho en hacer una buena tarea de gobierno y yo creo que dejamos de hacer política. Sobre todo una generación como la mía, que conocimos la política desde el poder, desde el ejercicio de la administración pública, y no nos formamos igual que la generación anterior, hay que reconocerlo. Entonces, esa parte de la actividad política no la realizamos de la manera correcta y el mismo partido se quedó sin identidad propia. El partido y gobierno eran prácticamente la misma cosa, y si al gobierno le iba bien, al partido le iba bien, pero si no, no. Entonces, pienso que en esta ocasión, con miras a un certamen como el del 2028, si ganamos, que yo espero que sea así, nosotros tenemos que mantener una identidad dentro del partido que sea independiente de lo que pasa en el gobierno, para que siempre el partido esté fuerte independientemente de los resultados de la obra de gobierno. Entonces, en el caso del 2000... Así como el PRD en su tiempo, que era realmente... No. Identidad propia. No es que, evidentemente, vamos a la tarea de gobernar, pero que sigamos haciendo política, que sigamos haciendo el trabajo político, porque eso es muy importante. Lamentablemente, lo que ha demostrado el tiempo es que una buena gestión no es suficiente, porque el PLD hizo una excelente gestión en el periodo que culminó en el 2020. Sin embargo, yo creo que la gente tenía razones para cuestionarnos y para decir, mira, hay cosas que yo creo que deben mejorar. Y esa es una autocrítica que tenemos que hacer. Ahora, en el 2024, yo creo que faltó confraternidad en el PLD, faltó mística, faltó una estrategia que nos permitiera conectar con la gente y que abordáramos algunos de los retos que ya hemos conversado sobre la marca, que hay que atacarlos porque son situaciones que se dieron porque se urdió un plan de parte de nuestros opositores para destruir la marca PLD. Y aún así nos hemos mantenido fuertes, nos hemos mantenido ahí constantes, y yo le puedo asegurar que el PLD no es ese 10%. Si usted ve la votación en la Cámara, en los diputados, es 18%. Si usted la ve en la parte municipal, es 25%. O sea que en realidad el PLD es mucho más que eso, y yo estoy seguro que con un buen trabajo en el 2028 estamos de nuevo en el poder. ¿Cómo podrías tú interpretar el cuadro de que la gente votó, por lo menos la mayoría de los votantes, quienes fueron a las elecciones, votó en mayoría por el partido de gobierno? Sin embargo, en estos días y en estos momentos pasaron las elecciones y hay una población insatisfecha con la situación que se vive en el país. Lo que pasa es que lamentablemente el partido de gobierno utilizó todas las herramientas que podía para mover una votación a favor de ellos, incluso para alimentar la abstención. Yo soy de los que cree que en el diseño electoral del partido de gobierno la abstención es un factor importante, porque si hubiese ido más gente a votar, yo estoy seguro que el resultado de los partidos opositores, incluyendo el PLD, habría sido mucho mejor. Entonces, hay que reconocer eso. El partido de gobierno emitió tarjetas que entregó en diciembre, pero que cumplían su plazo, se expiraban en junio. Eso fue compensando en lo electoral. Cambiaron la fecha de la entrega de las tarjetas, de los beneficios de la tarjeta Supérate, para que fuera antes de los días de la elección. Utilizaron otras estrategias también de plan social, de los electrodomésticos, gasto en internet y demás. Todo eso está documentado de cómo se utilizó el presupuesto público para movilizar votos a favor del Partido Revolucionario Moderno, y ni decir de la nómina ni de las pensiones. O sea que todo eso se utilizó para ganar las elecciones, pero debajo de todo eso está la insatisfacción de la gente por la situación de la economía, por un presidente que en realidad no ha presentado logros. No hay obras que ver, hay muy pocas obras. Tenemos la inversión pública más baja de los últimos 78 años. Tenemos también una reforma fiscal que viene, pero que la necesidad de esa reforma fiscal es la mala administración del PRM. Por ejemplo, con el tema de la electricidad, que este gobierno ha obligado a que busquemos cada año 1.000 millones de dólares adicionales para llevarlo a subsidio eléctrico. También nos ha obligado a tomar préstamos para que el 25% del presupuesto público sea en intereses. Entonces, eso es lo que obliga a una reforma fiscal. Y ahí está la insatisfacción de la gente. Va al supermercado y lo siente. Bueno, principalmente tenía esa pregunta en Ristres. Hay un proceso de 13 o 13 reformas que se han anunciado. Entre ellas, la más que despierta mayores expectativas son precisamente la reforma fiscal y la reforma constitucional.
¿Cuál es la posición del PLD frente a este proceso de reforma que tengo entendido que se va a someter a discusión, a consenso en el Consejo Económico y Social? En el PLD no vemos la razón de una reforma constitucional, porque si el presidente de la República lo que dice que es que no se va a reelegir, la Constitución actual no se lo permite. Entonces, no se entiende la necesidad de esa reforma. Lo que él define el candado. Bueno, pero yo creo que ya eso está claro, que se requiere el plebiscito para algunas de las modificaciones y que un plebiscito nunca podrá tener relación con el tema del periodo presidencial. Entonces, para mí yo creo que no hace falta. Ahora, si en realidad él quiere reformar la Constitución para entonces él no reelegirse, que ponga un artículo que diga que el presidente de este periodo no puede reelegirse nunca más. Como se hizo en el caso de... Exactamente, o sea, que lo proponga de inicio. Eso de un lado. En el tema de la reforma fiscal, el PLD entiende que, bueno, hay que esperar el proyecto, no puede afectar a los sectores populares, porque en realidad ya están muy cargados, la clase media está muy cargada, y que debe estar previamente acompañado de medidas de este gobierno para disminuir el gasto público. Que la nómina vuelva, por ejemplo, a como estaba en el 2019. El tema de la revisión de las pensiones, que ha sido un festival de pensiones. Otros gastos como la publicidad, que nosotros hemos criticado abiertamente. ¿Qué se va a hacer con la inversión pública? ¿Qué se está haciendo con la deuda pública que se ha asumido? Es decir, sin gestos de parte de este gobierno de que va a haber una revisión del gasto público, no puede venir una reforma fiscal. Bueno, el gobierno no ha presentado su reforma fiscal, su proyecto de reforma fiscal, es decir, no se conoce qué tipo de orientación es lo que se está trabajando, si hay nuevas cargas impositivas, si se reducen cargas impositivas, realmente no se sabe. Pero lo que yo he escuchado, por ejemplo, de los representantes de organismos internacionales aquí en el país, el Fondo Monetario, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, es de que la reforma fiscal es necesaria, es urgente, es lo que dicen, para que la República Dominicana pueda mantener el crecimiento y la estabilidad económica. Claro, por eso digo que es urgente por la mala administración de este gobierno, porque el 40% del déficit ahora mismo proviene del déficit eléctrico. Y ese déficit eléctrico aumentó por una decisión política del presidente de aumentar la energía que se provee a los usuarios, pero que una decisión que no estuvo acompañada de un plan de reducción de las pérdidas. Las pérdidas se entregaron a este gobierno en un 29% y escaló a alrededor de un 40%. Entonces, eso es una cuestión de este gobierno. Lo segundo es la deuda. El gobierno dice, bueno, tomamos deuda además al inicio por un tema de precaución. Eso se entiende por la pandemia del COVID, pero eso fue en el 2020 a finales. Luego en el 2021 también se lo reconocemos. ¿Qué necesidad había en el 2022? ¿O qué necesidad había en el 2023 de mantener ese ritmo de endeudamiento? No por el monto del endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, que ahí quizás no hay grandes preocupaciones, pero sí el porcentaje del presupuesto público que se destina al pago de intereses, que hoy nosotros estamos destinando una cuarta parte del presupuesto público a eso, al pago de los intereses. Otra cuarta parte del presupuesto va a educación por el compromiso con el 4%, y luego lo otro se lo lleva el déficit eléctrico, que se lleva casi la otra cuarta parte, ahí hay 3/4 partes, y nos queda solamente el 25% del presupuesto para todo lo otro que hay que atender en el Estado Dominicano. Y todavía no se ha hecho una obra. ¿Ustedes favorecen la revisión de las exenciones fiscales? Hay que revisar algunas exenciones, claro que sí, hay que revisar algunas exenciones, ver si ya cumplieron la razón de ser que tenían, si no afectan al desarrollo del sector en cuestión, bueno, pues se pueden revisar. Además, hay que entender algo. De cada 3 pesos de ITEVIS que debe cobrar el Estado Dominicano, hay un peso que lo cobra, otro peso se va en evasión y el tercero se va en exenciones. ¿Qué vamos a hacer con ese peso que se va en evasión? Que ha aumentado también el porcentaje de evasión fiscal. O sea, eso significa que desde la administración no se ha dado un fortalecimiento de la administración tributaria para combatir eso. Y ese peso que se pudiese cobrar adicional aumentaría la presión tributaria en un 2% del PIB, sin aumentarle el impuesto a nadie. Además, el tema de la informalidad. Tenemos 57% de nuestra población en informalidad, un porcentaje que ha aumentado en esta administración, y este gobierno no presenta ningún plan para eso. Si usted toma, por ejemplo, el caso de Uruguay, Uruguay tenía una informalidad de alrededor del 70% en los 90,
y desarrolló un plan para disminuirlo hasta un 17% antes de la pandemia. Le subió un poco cuando la pandemia. ¿Cuál es el plan de nosotros para disminuir ese porcentaje de la población que está en la informalidad laboral? Bueno, aparte de estos elementos de la reforma fiscal, yo siento que hay un sector de opinión pública que viene reclamando una reforma profunda del sistema de la seguridad social. Pero siento también que se le ha dejado solo. Y los partidos políticos no respaldan a estos ciudadanos que están reclamando profundas reformas de la seguridad social. Hoy me parece que la prensa reseña la misma preocupación por parte de gremios, que incluso se plantea que esto plantean, y lo está viendo hoy, que las pensiones son muy pobres y en consecuencia un mayor empobrecimiento de la población envejecida. Mire, la República Dominicana ya va pasando el momento de tener un bono poblacional, es decir, una población, una juventud establecida que le permite ser más productivo. O sea que deberíamos ir preparándonos para una población más envejeciente que requiere otras atenciones, incluyendo sobre todo el tema de la seguridad social. Yo creo que ahí el PLD debe asumir ese discurso, trabajar para no solo revisar qué hay que agregar a la ley de la seguridad social, más bien qué de lo que está en la ley actual no se ha cumplido, como pasa por ejemplo con el régimen contributivo subsidiado, que debe introducirse, el tema mismo de las pensiones solidarias, que debe aumentarse, la AFP, cómo hacerlas más rentables. Algunos hablan incluso de, bueno, vamos a permitirle ampliar su cartera de inversiones para que puedan invertirse en otras cosas más. Entonces, yo pienso que, y es lo que los expertos plantean, que hay una gran parte de la ley que ya contempla las transformaciones que hacen falta y que lo que hay que hacer es implementarlas. Y lo que queda, bueno, vamos a la mesa de la discusión. Lo que pasa es que este gobierno habilitó una mesa de discusión que prácticamente terminó siendo muda, porque estableció 13, 14 reformas, las sometió al Consejo Económico y Social, pero como nunca hubo una verdadera intención de movilizar eso y participar y generar un diálogo franco, bueno, de ahí solo salió la parte electoral, que fue porque la Junta Central Electoral asumió el tema. Entonces, pienso que estoy de acuerdo en que la seguridad social es un tema vital y el PLD debe asumirlo como parte de su discurso. Fran, ¿hasta qué punto entiende que puede afectar los resultados del censo que se dan a conocer en esta fecha el hecho de que alrededor de un 20% de las viviendas no fueron censadas? Yo pienso que es una manifestación de un censo fallido, porque todos tenemos una experiencia cercana o incluso personal de hogares a los que nadie fue a censar. En mi caso, me dejaron el formulario y yo mismo lo llené, porque parece que en ese momento tenía otra prioridad el que estaba a cargo de eso, y que no se prepararon para una realidad, que tenemos una ciudad donde son muchos condominios, y había que pensar cómo se iba a hacer el acceso ahí, cómo se iba a poner en coordinación con todos los vecinos, porque también recuerden que se hizo sin declaratoria de día feriado. Todo el mundo estaba trabajando. Claro, todo el mundo estaba trabajando, tenía algo que hacer, y quizá la persona que estaba en el lugar no era la autorizada o la que tenía mejor información para responder. Entonces, es lamentable que se invirtiera tanto dinero, creo que el ministro Paveliza hablaba de 3.000 y pico de millones de pesos, y que no tengamos una información mejor que la que tuvimos en el censo pasado, que es lo ideal, porque la tecnología ha avanzado, para comenzar, tenemos mayor experiencia en la realización de un censo, hay mejores técnicos y sin embargo estamos teniendo un peor resultado. Eso no es lo lógico. Sin embargo, pienso que los datos que tienen, no obstante las deficiencias, son reveladores de la situación del país. Y eso ayuda en cierta manera a la planificación o al análisis de nuestra realidad actual. Claro, desnuda una desigualdad social que vivimos muy fuerte, que se vive en América Latina, es la región más desigual. Precisamente otro dato que llama la atención es que prácticamente la mitad de las viviendas en República Dominicana están techadas en base a zinc. Entonces es un dato que sorprende. Por ahí te repito, como te decía al principio, bueno, lo podemos atribuir a la desigualdad que afecta, pero este es un país en crecimiento económico, un país ya de renta media y un país que te habla de que ha reducido de manera importante lo que es pobreza general y pobreza económica. Claro, yo pienso que tiene mucho que ver también con
algunos aspectos de la idiosincrasia y de la cultura dominicana que no hemos abordado. Por ejemplo, el tema de que muchas de esas casas son de alquiler. Entonces, quizás el que vive ahí no quiere hacerle una inversión, la inversión que lleva a colocar un techo. Sí, es un elemento. Es uno de los elementos. Quizás habría que diseñar otra situación, y es que en la periferia, que es donde se puede ver ese tipo de cosas, porque aquí en la ciudad, en el casco urbano, es menor. En sectores residenciales tú no ves casas de zinc. Son casos muy raros y muy esporádicos. Es decir, eso o te habla de que han crecido los barrios de la periferia porque tenemos una población urbana mucho mayor que la población rural. Claro. Y entonces si tú dijeras, bueno, tenemos una población rural más o menos que entre en competencia con la población urbana, tú te lo explicarías eso. Es de los Pero temas... la única explicación que hay es de que esto realmente donde tú ves esa presencia de esos techos de zinc es en los barrios de la periferia. Es de los temas a analizar, no las grandes ciudades. Porque muy probablemente también tenga que ver con el abandono del campo. Durante los gobiernos del presidente Danilo Medina se hizo mucha inversión con el tema de la visita sorpresa en recuperar que los campos fueran productivos para que la gente quisiera vivir allí. Entonces, es evidente que el que está obligado a dejar el campo para venir a la ciudad viene en condiciones precarias muy probablemente y viene también a vivir en esa periferia de la que usted habla. Entonces, en este trayecto desde la pandemia hacia acá, en este gobierno del PRM, lo que demuestran las cifras del Banco Central es que se han perdido casi 100.000 empleos en el sector agropecuario. Son 100.000 personas que han tenido que emigrar a algún centro urbano, de seguro, para poder subsistir. O sea que ahí puede también estar una respuesta. Lo importante es que no es solo tener el censo, es para qué tenemos el censo. O sea, cuáles son las políticas públicas que vamos a diseñar con eso. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante con el Sistema Único de Beneficiarios, que toma las informaciones del censo, construye los mapas de pobreza y en esos hogares hace una radiografía de cómo viven esas personas. Si tienen el techo de zinc, si tienen el piso de tierra, si tienen electricidad, acceso a los servicios y demás. Y sin esa herramienta nosotros no hubiésemos podido responder adecuadamente a la emergencia del COVID-19. Nosotros construimos Quédate en Casa con esa base de datos. Entonces la pregunta que hay que hacerle al gobierno es, bueno, ya tienen los datos que podemos cuestionar el resultado, obviamente lo hemos hecho. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Cuáles son las políticas públicas que se van a diseñar? ¿Cómo responder a esa realidad de la mitad de la población viviendo en un hogar con zinc, techado con zinc, cuando vivimos en la ruta de los huracanes? O sea que son más vulnerables. O sea, ahí es que está la riqueza de tener herramientas estadísticas como estas, de tener estas radiografías de las comunidades, que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de diseñar mejores políticas públicas. Y yo creo que este gobierno no lo está viendo de esa manera. Sí, porque sería el gran desafío precisamente estos datos en función de la capacidad de planificación y o capacidad de respuesta del gobierno ante tales situaciones. Así es. Y si no tiene un plan para el tema de reducir la cantidad de techos de zinc con respecto a mejor calidad, también va a desdecir bastante la gestión pública. Claro, como otros temas, por ejemplo el tema de la discapacidad. El censo va a arrojar un dato sobre cuántas personas están viviendo en un hogar donde hay una persona con una discapacidad y qué discapacidad es. Se supone, en el último dato que yo vi, el más reciente, hablaba de casi 10% de la población con algún tipo de discapacidad. ¿Qué estamos haciendo para responder a esa realidad? Si las herramientas estadísticas y de políticas públicas no sirven para eso, lo que estamos es malgastando dinero. Sí. Bueno, Fran, te invitamos fundamentalmente para hablar de tus aspiraciones y la verdad que hemos tocado muchos temas y muy ligeramente el tema de las aspiraciones a la Secretaría General. Es usual en este tipo de programas cuando uno entrevista a alguna persona que tiene aspiraciones de ocupar un cargo electivo, ya sea nacional o en una organización política como el caso del PLD, que uno le pregunte ¿con qué cuenta? Bueno, cuento con el apoyo de varios miembros del comité político, del comité central, a los que me he acercado, con los cuales he construido confianza en todos estos años. Yo estoy en el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2008, trabajando siempre. Es la primera vez que voy a aspirar a un puesto electivo. Creo que cuento con los méritos para eso y que los compañeros y las compañeras van a poder valorarlos. Y sobre todo cuento con mi intención y mi deseo de trabajar, de comenzar ya a visitar todos los territorios del país, visitando a los compañeros miembros del Comité Central, miembros de presidentes de comité intermedio, conversar con ellos y llevarles mis ideas. Y sobre todo dejar claro que mis ideas están al servicio del partido.
independientemente del resultado, que yo sé que va a ser favorable para mí, pero en el caso que no lo fuere, también estarán al servicio de quien gane, porque yo creo que tenemos un compromiso como PLDistas, tenemos el deseo de revitalizar nuestro partido y la forma de participar en la política tiene que ser desde los partidos, porque en los países donde los partidos han dejado de existir, ahí entra inmediatamente la crisis. Y esta revitalización de los partidos políticos, una secretaria general se supone que juega un papel esencial, siempre y cuando, supongo, te hago la pregunta a título de observación, los estatutos permitan un cambio de la visión y del quehacer diario de una secretaria general, porque los estatutos actuales te permitirían, en caso de ocupar la secretaria general del PLD, hacer todo aquello a lo cual tú aspiras. Totalmente, porque históricamente la Secretaría General ha tenido a su cargo todo el secretariado orgánico del partido, que incluye el día a día, la parte electoral, la parte de organización, la parte de comunicación, las finanzas, evidentemente, toda la parte de planificación, tecnología. O sea que si fuese esto una empresa, el secretario general sería el CEO, ¿verdad? El director ejecutivo. Y además, la Secretaría General tiene que colaborar con el presidente del partido, porque tiene la visión estratégica y política de lo que va a suceder, con el comité político, porque define la parte política, y muy importante, que lo incluyen los estatutos actuales, con el vicepresidente que está a cargo del secretariado científico-técnico, que es toda esa parte temática. Entonces, los estatutos no hay que modificarlos. Hay que hacerle algunas modificaciones, a mi juicio, que pueden mejorar y dinamizar más el partido, fortalecer algunas figuras que volvieron, por ejemplo, las conferencias, que volvieron en los estatutos del pasado 2021, los que aprobamos, el tema también de los organismos especiales, también adaptar las secretarías temáticas a que puedan hacer un mejor trabajo en la parte de oposición y de captar investigaciones, análisis. Entonces yo pienso que sí, que hay algunas cosas que se pueden cambiar, pero en esencia nosotros tenemos excelentes herramientas en el Partido de la Liberación Dominicana en términos temáticos. Lo que hay que aplicarlas. Sí, bueno, en el caso de la elección del secretario general, sí aplica el voto universal de los miembros. Sí, en el 2021 se estableció... todo el país. En el 2021 se estableció un transitorio para que fuera el Comité Central. Yo entiendo que ahora en la discusión del 10º Congreso, muy probablemente se tome una decisión, probablemente el Comité Central o el presidente del Comité Intermedio, habrá que ver, pero entendiendo también la realidad de que el partido no puede embarcarse en una organización de una elección a nivel nacional, términos operativos, de costos y demás. Pero la Asamblea de Dirigentes, el Pleno de Dirigentes es soberano en ese aspecto y ya veremos qué se aprueba, pero en cualquiera de los escenarios trabajaremos y estaremos en contacto con los compañeros para hacer el trabajo. A mí me llama mucho la atención de que hay varios aspirantes a la Secretaría General, pero no veo a nadie aspirando a la presidencia del partido. Yo creo que estarán esperando la decisión del presidente Medina. Hay que destacar que él fue coherente con lo que dijo en el 2021. Él dijo, yo voy a durar 4 años en la presidencia del partido. Y cuando se dio la reunión del comité político postelectoral, él dijo, yo vine aquí a decirle que yo voy a cumplir mi palabra y no voy a aspirar en un próximo proceso. Ahora bien, el Comité Central está en todo su derecho de decirle al presidente Medina, como líder del partido, nosotros queremos que usted siga. Ya quedará de él su decisión. Bueno, ya han habido voces públicas que le han pedido que se quede. Y es lógico, porque hay que reconocer que nuestros opositores sueñan con el momento en el que nosotros jubilemos a Danilo Medina, pero es el más importante activo del partido en términos de conexión política y también de la sabiduría que él puede transmitirnos a nosotros también como una nueva generación para aprender de sus enseñanzas, de la historia que él tiene. Pero el liderazgo de un individuo en un partido tiene que estar sujeto a lo que representaría en términos orgánicos. Por ejemplo, si no fuera presidente del partido, ¿perdería el liderazgo? No, yo pienso que no. Yo pienso que el presidente Medina en este contexto debe asumir un rol de trazar el camino, pero no necesariamente dirigir la nave. Entonces yo creo que eso es lo que él ha dicho en sus declaraciones, pero ya veremos cuál es su postura cuando se abra el Congreso. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Fran Olivares. Creo que ha sido una entrevista bastante variada, bastante interesante. Así es que agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para participar aquí en Propuesta de la Noche. Así que gracias, Fran, y a te ustedes. deseamos
Éxito en tus aspiraciones. Espero volver muy pronto y volver como secretario general. Bueno, vamos a esperar. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Buenas noches.